Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Una de esas inmersiones donde agarramos una buena pila de notas, reflexiones, apuntes y nos dedicamos a extraer el oro. Sí, lo que realmente importa para entender cómo funcionamos. Exacto. Hoy tenemos una misión que, de entrada suena casi a ciencia ficción, pero que es la realidad más cruda y cotidiana. Vamos a explorar una serie de ideas filosóficas y analíticas sobre un tema que le pega a cada ser humano en este planeta. Todos los días y a todas horas. Y no estamos exagerando. Para nada. Estamos hablando del yo. Sí, de esa imagen que tenemos de nosotros mismos, de esa vocecita constante en la cabeza que no se calla nunca, y sobre todo, del tremendo desorden que produce tanto en nuestra mente como en el mundo entero. Es un desorden monumental, claro. Porque fíjate, hay una paradoja gigantesca en todo esto. ¿Cómo es posible que tengamos un cerebro capaz de hacer cálculos cuánticos, de mandar el telescopio James Webb a tomarle fotos a galaxias a miles de millones de años luz, pero que al mismo tiempo, ese mismo cerebro vive atrapado? vive la mayor parte del día angustiado, confinado en un rincón minúsculo llamado mí mismo? O sea, mi historia, mi dolor, mis ideas, mi futuro, mi quincena. Es una contradicción fascinante y a la vez muy trágica. Y creo que para arrancar bien, es fundamental dejar claro que el objetivo de esta exploración no es dar una sesión de psicología clínica Ni recetar 5 pasos de autoayuda para ser feliz. No. de los conflictos humanos. Vamos a diseccionar cómo es que la misma maquinaria neurológica que nos mantiene vivos y coleando es exactamente la misma que nos mete en unas jaulas mentales tremendas. Es como un arma de doble filo. Así es. Y la invitación para quienes nos escuchan es que, mientras platicamos de esto, traten de aterrizarlo en su día a día. No piensen solo en los grandes libros de historia o en las noticias internacionales. Claro, piensen en el tráfico del periférico. Exacto. O en esa discusión acalorada en la comida familiar del domingo, o en la ansiedad que da a leer comentarios en redes sociales. Porque la premisa central que vamos a desmenuzar hoy es que la estructura del conflicto a nivel global es idéntica a la estructura del conflicto interno de cada individuo. O sea, es como tener acceso al código fuente de nuestras broncas diarias. Yo estoy seguro de que esto le va a volar la cabeza a más de uno. Bueno, vamos a desempacar esto. Revisando los apuntes, hay un concepto con el que arrancamos que le llaman la ilusión de la profundidad del yo. Y te confieso que al principio me chocó un poco. ¿Te sacó de onda? Sí, bastante. Porque generalmente uno cree que su identidad, su yo, es algo vastísimo, súper profundo, lleno de misterio y complejidad. Pero la perspectiva aquí es que, si lo revisas con lupa, el contenido real del ego es ridículamente pequeño. ¿Se reduce a pura memoria? Exacto. Son unas cuantas etiquetas, un par de frases que nos repitieron de niños, la constante comparación de quién tiene más y quién tiene menos, y una colección de imágenes editadas de nosotros mismos. Lo fascinante de esto es que, visto bajo esa luz tan analítica, el ego pierde todo ese misticismo que le solemos colgar. Deja de ser un fantasma misterioso en la máquina o un ente espiritual y se revela como lo que funcionalmente es. Un archivo. Un archivo, exactamente. Una simple base de datos que está organizando constantemente recuerdos, palabras e imágenes para producir una ilusión de continuidad. Es el cerebro diciendo, yo soy el mismo de ayer. Y necesita convencerse de eso todo el tiempo. Todo el tiempo. Y como todo archivo, necesita anclarse en ciertas carpetas para sentir que tiene peso. El material hace mucho énfasis en cómo el cerebro se abraza a ciertas pertenencias como si fueran su esencia absoluta. Las famosas jaulas. Así es. Hablamos de pertenecer a una nación, a una religión o a una ideología política. Y aquí hay que ser muy claros. El mecanismo es exactamente el mismo sin importar la etiqueta. Esto es clave. Muy clave. Ya sea que alguien se ponga la camiseta de la izquierda radical o de la derecha más conservadora, manteniéndonos totalmente imparciales aquí, el proceso neurológico de aferrarse a esa idea es idéntico. Al cerebro no le importa el color de la bandera, le importa la seguridad que le da tener una. A ver, pero detengámonos ahí un segundo. Llamarle al yo un simple archivo informático o una base de datos suena un poco frío, ¿no? Alguien que nos escucha podría preguntarse, a ver, ¿qué pasa entonces con la creatividad humana, con la capacidad de amar, con la empatía? ¿Todo eso también es solo un engaño de este archivo de memoria? Es una excelente objeción.
Y yo estoy convencida de que la clave para entenderlo está en separar la capacidad funcional y viva del organismo humano de la narrativa del ego. Ok, a ver, desmenucemos eso. Mira, la empatía, el amor, la creatividad o la simple apreciación de una puesta de sol suceden en el presente. Son funciones directas de un cerebro vivo interactuando con la realidad. Ahí no hay conflicto. Exacto. El problema, y aquí es donde entra el archivo, es lo que pasa una fracción de segundo después. El cerebro experimenta algo hermoso o doloroso e inmediatamente el archivo se lo apropia. Entra y le pone su sello. Ajá, entra y etiqueta. Dice, yo soy una persona muy creativa, yo amé más que nadie, yo sufrí de manera especial. Esas pertenencias, incluso las de nuestra propia biografía, se vuelven nuestra identidad. Y al decir soy esto, en ese instante creas un límite. Estás diciendo no soy lo otro. Claro, trazas una línea en la arena. Y donde hay límites, hay fronteras. Y la historia nos ha enseñado que las fronteras siempre necesitan guardias armados para defenderse. Invariablemente. Esas pertenencias se vuelven verdaderas jaulas. Si mi identidad está construida sobre mi ideología o sobre el relato de cuánto me he sacrificado en la vida, en el momento en que alguien viene y cuestiona esa historia, mi cerebro no registra un simple intercambio de ideas, registra una amenaza de muerte a mi existencia. Siento que me están borrando. Sientes que desapareces. Y eso garantiza la fricción constante con el resto del mundo. Precisamente. Y para ilustrar cómo opera este mecanismo de defensa en tiempo real, hay dos conceptos brillantes en las notas que me gustaría que revisáramos a fondo. El primero es el ventríloco. Ese me pareció espectacular. A ver, imagínense esto. Todos tenemos esta voz interna. Esa voz toma los datos viejos de nuestro archivo. Los diplomas, los fracasos. Exacto. Los diplomas que colgamos en la pared, los fracasos que nos duelen, los elogios, y los usa como prueba irrefutable de que hay alguien muy sólido al volante. Pero es un truco. Es un ventríloco interno porque convierte el contenido del archivo en el autor de la experiencia. Es una trampa tremenda. Sí, es esa voz que todo el tiempo narra tu vida diciendo, yo tengo toda la razón en este debate, o a mí nadie me habla de esa manera. Se apropia de la experiencia por completo. Es una ilusión óptica de la conciencia. Y esa voz del ventríloco necesita ejecutores en el mundo físico. Lo que nos lleva al segundo concepto, que es el bot humano. El bot humano, claro. Piensen en un bot de Internet. Un programa diseñado exclusivamente para reaccionar a ciertas palabras clave. El bot humano es esa parte de nosotros que ejecuta las instrucciones del archivo sin cuestionar absolutamente nada. Cero filtro. Cero. Alguien critica nuestra postura política en una cena familiar y de inmediato, como si hubieran presionado la tecla Enter, se nos acelera el ritmo cardíaco, sube la adrenalina y empezamos a gritar. Reaccionamos de forma preprogramada, en piloto automático. Y la ironía más grande es que mientras estamos ahí, con la vena del cuello saltando, defendiendo nuestra bandera a gritos en medio de los tacos del domingo, el bot humano jura que está siendo súper libre. Jura que es el libre pensador más grande del mundo. Totalmente. Se siente súper independiente y muy original en su pensamiento. Estamos actuando como máquinas de reacción, ofendiéndonos o halagándonos, pero sintiéndonos los héroes de la película. Y vivir operando como un bot humano no solo es agotador a nivel individual, sino que perpetúa un estado de alerta que nos lleva a una de las contradicciones más profundas de nuestra evolución. Uf, ese contraste es brutal. Hablemos de la paradoja de nuestra especie. Por un lado, tenemos un progreso externo que no conoce límites. Somos unos genios manipulando la materia. Literalmente estamos reescribiendo el código genético humano. Explorando Marte. Sí, estamos desarrollando inteligencia artificial, tenemos aparatos en el bolsillo que nos conectan con cualquier persona del planeta en milisegundos. La capacidad de resolver problemas técnicos es alucinante. Pero miras hacia adentro. Y es otra historia. El panorama es otro por completo. Internamente parecemos infantes. El estancamiento psicológico es evidente. Seguimos operando con las mismas emociones primitivas de hace 3000 años. El miedo visceral al que piensa distinto, los tribalismos, el odio heredado, el fanatismo ciego. Si conectamos esto con el panorama general, la situación es bastante alarmante. Porque fíjate, a medida que la tecnología avanza a pasos agigantados, nos entrega herramientas cada vez más poderosas, más destructivas o más masivas. Y sin embargo, todo ese arsenal de última generación sigue estando en manos de un yo primitivo.
En manos del bot humano. Exacto. Sigue gobernado por este archivo infantil que necesita desesperadamente sentirse importante y proteger sus pertenencias mentales. Es literalmente darle las llaves de un misil balístico a un niño que está haciendo un berrinche porque no le dieron el juguete que quería. Esa es la imagen perfecta. Y esto toca la raíz de por qué hacemos lo que hacemos, la búsqueda de la seguridad. Evolutivamente, es obvio que el cerebro está diseñado para buscar seguridad física. Si estábamos en la sabana hace miles de años, el cerebro tenía que asegurarse de que no hubiera un depredador cerca. O que tuviéramos un techo y comida para pasar el invierno. Claro, eso es supervivencia básica, y tiene toda la lógica. El cortocircuito ocurre cuando el cerebro intenta agarrar ese mismo mecanismo de supervivencia física y aplicarlo al plano psicológico. Exactamente. El cerebro intenta encontrar una seguridad interna absoluta y permanente, aferrándose a cosas que por naturaleza son limitadas y temporales. Trata de encontrar paz atándose a un líder carismático, a un dogma inflexible o a la ilusión de que su país es el mejor de todos. Pero esas cosas son excluyentes. Precisamente, como esas cosas son conceptos limitados, automáticamente crean un nosotros contra un ellos. Estás buscando lo ilimitado, la paz total, en un molde que obliga a la exclusión. Y ahí es donde se desata la ironía máxima, una que se ha repetido 1000 veces en los libros de historia. Resulta que, en nombre de proteger esa falsa seguridad psicológica, de defender esa etiqueta o esa bandera abstracta que el ventríloco dice que es nuestra, la humanidad termina destruyendo su propia seguridad física real. Destruyendo lo único que se importa. Volamos ciudades en pedazos, iniciamos guerras, justificamos limpiezas étnicas. Sacrificamos lo verdaderamente tangible, la vida humana, el alimento, el refugio, por defender un archivo de base de datos. Esto plantea una pregunta importante, quizá la más incómoda de todas. ¿Existe realmente la seguridad psicológica? ¿Podemos llegar a construir un refugio mental inquebrantable donde el ego descanse para siempre? ¿Y qué vi en los apuntes? La conclusión a la que apunta todo este análisis es que no, que la seguridad psicológica es un mito. Es solo el ventríloco intentando perpetuarse en el tiempo, buscando garantías de que va a existir mañana. Y mientras sigamos creyendo que necesitamos defender esa identidad construida, el conflicto y la violencia no son un accidente o una falla del sistema. Son el resultado lógico. Son el resultado garantizado y lógico de cómo estamos operando. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque cualquiera que escuche esto dirá, ok, tenemos un problema gigante con el ego y el conflicto. Hay que pensar en una solución. Lógico. Pero si el yo es el problema, ¿qué herramientas solemos usar para intentar arreglarlo? El pensamiento. Creemos que, sentándonos a pensar más, a debatir más o a crear filosofías más complejas, vamos a desatar el nudo. Y resulta que el pensamiento mismo es una herramienta de cortísimo alcance. Es vital desglosar la anatomía de lo que llamamos pensar. Vamos paso a paso porque esto es fundamental. Cualquier experiencia humana, por increíble que sea, siempre es parcial. Nunca puedes ver la totalidad de un evento, solo ves tu perspectiva. Estás limitado por tus sentidos. ¿Sí? Y de esa experiencia parcial extraes conocimiento. Ese conocimiento se guarda en tu memoria, en tu archivo biográfico. Y el pensamiento no es otra cosa que la respuesta o el movimiento de esa memoria. Ok, entonces es una cadena. Una cadena cerrada. Por lo tanto, si la experiencia es parcial, el conocimiento es incompleto y la memoria es limitada, el pensamiento está desde su origen atrapado en sus propias limitaciones. No puede salir de la caja de datos que ya tiene guardados. A ver, para que quede clarísimo, me imagino algo así. Es como si yo hubiera vivido toda mi vida dentro de una cueva. Mi única experiencia de la realidad es la piedra, la humedad y los murciélagos. Ese es mi archivo completo. Tu base de datos. Exacto. Si un día ocurre un problema relacionado con el océano y me piden que lo resuelva pensando muy fuerte, voy a fracasar, porque por más brillante que sea, mi pensamiento solo puede combinar ideas sobre piedras y humedad. No tengo el archivo del agua salada. Es una excelente analogía.
Y es por eso que intentar resolver los problemas más profundos de la humanidad, que son producto de esta mente fragmentada y tribal, usando únicamente el pensamiento, es una trampa mortal. Sí, no llegamos a nada. Hay una imagen muy poderosa en los textos que se utiliza para explicar esto. Intentar arreglar la fragmentación del mundo con el pensamiento humano es como usar fuego para apagar un incendio. ¡Qué locura! Puedes reorganizar las llamas, puedes cambiar de un sistema político a otro, puedes firmar nuevos tratados de paz y crear nuevas fronteras, pero al final del día, la naturaleza del instrumento que estás usando para poner orden es la misma que creó el caos en primer lugar. Reacomodas los muebles en la cubierta del Titanic, pero el barco se sigue hundiendo. A ver, pero alguien podría decir, oye, el pensamiento fue lo que nos sacó de las cavernas y nos llevó a la luna, ¿cómo no va a ser la solución? Porque funciona de maravilla para lo técnico y lo material. Para calcular la órbita de un cohete o diseñar un puente, el pensamiento es la herramienta perfecta. Ahí no hay ego. Un puente no tiene ego. Exacto, es pura matemática. Pero cuando lo aplicas al terreno psicológico, a intentar descubrir quién eres o a relacionarte sin conflicto con otro ser humano, falla estrepitosamente. Y el problema se agrava por un mito gigantesco que el cerebro se cree todos los días. Se apropia de todo. Se apropia del acto de pensar. Uf. El famosísimo mito de mi opinión o mi verdad. Hoy en día, donde sea que mires, todo mundo defiende a capa y espada su verdad, como si el hecho de haber llegado a una conclusión los hiciera dueños del proceso. Es como si respiraras profundamente, atraparas un poco de aire en las manos y dijeras, miren, este oxígeno es de mi propiedad exclusivo y es mejor que el de los demás. Exactamente. Se nos olvida que el mecanismo de pensar, el acto neurológico de asociar recuerdos, de proyectar el futuro, de evaluar riesgos, es un proceso 100% universal. Es una función biológica que compartimos con cualquier otro ser humano del planeta. Nadie tiene la patente. Nadie. No hay un pensamiento aristocrático que valga más que un pensamiento plebeyo. Lo único que varía es el acento local, la cultura en la que naciste y la historia personal de tu base de datos. Pero la maquinaria es la misma. Y cuando logras perforar esta ficción de que eres el dueño absoluto y original de tus pensamientos, le quitas todo el piso al ventrílocua. Lo desarmas. Pierde su argumento principal de venta, que es convencerte de que eres súper especial y distinto al resto. Es un gancho al hígado directo al orgullo intelectual. Darte cuenta de que no eres un pensador libre flotando por encima del mundo, sino que eres un organismo biológico ejecutando un mecanismo condicionado por todo lo que te ha pasado. Un baño de humildad tremendo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si el yo es un archivo estrecho, si buscar seguridad en él genera conflicto, y si el pensamiento no nos va a salvar porque es fuego queriendo apagar fuego, ¿hacia dónde nos movemos? ¿Nos damos por vencidos y ya? Para nada. El gran punto de inflexión aquí no es declarar una guerra interna ni empezar a odiar a la mente. No se trata de intentar forzarnos a dejar de pensar o de demonizar al intelecto. Porque eso sería el ego otra vez, ¿no? Exactamente. El que dice, voy a destruir a mi ego, sigue siendo el ego disfrazado de justiciero. Se trata de algo mucho más sutil, destronar al pensamiento. Quitarlo del lugar de autoridad absoluta que le hemos dado en nuestra vida psicológica. Ese es el verdadero momento de revelación. Cuando la mente logra observar todo este teatro, al ventríloco, al botumano, a las falsas banderas de seguridad, y comprende profundamente que el yo es solo una carpeta en el disco duro y no el dueño de la computadora, algo hace clic. Es como un realineamiento interno. Todo se pone en su lugar. El pensamiento vuelve a su caja de herramientas, listo para usarse cuando haya que pagar los impuestos o programar un código, pero ya no dirige el sentido de nuestra vida. Constantemente narrando y juzgando. Dejas de ser el centro de la película. Totalmente. El drama cotidiano, esa fricción constante de me miró mal, me ofendió, mi equipo perdió, empieza a disolverse por su propio peso. Ganas una claridad tremenda porque ves al yo en su justa dimensión, no como el centro del universo, sino como una ola muy pequeña y temporal moviéndose en el inmenso océano de la experiencia humana. Y para quienes nos escuchan, esto tiene una utilidad práctica que no tiene precio hoy en día. Estamos nadando, o más bien ahogándonos, en un océano de ruido.
Las redes sociales están diseñadas algorítmicamente para exprimir a nuestro bot humano y hacernos reaccionar para polarizarnos. Viven de nuestra reacción. Exacto. Entender la mecánica de cómo el cerebro construye estas jaulas de identidad es la mejor protección, el mejor blindaje para no dejarnos arrastrar por la histeria colectiva. Nos permite mantenernos lúcidos en medio del caos. Es un cambio radical de perspectiva. No es una píldora que te tomas hoy para que mañana se acaben las guerras del mundo, pero sí es el único punto de partida real para desactivar el conflicto humano. Porque todo empieza apagando el incendio individual. Totalmente. Para cerrar y despedirnos, queremos dejar una idea sobre la mesa. Un pequeño experimento para que lo mastiquen por su cuenta esta semana. Hoy platicamos mucho sobre el ruido y la reacción automática del ventríloco. Pero si el pensamiento es tan limitado como vimos, ¿qué pasa con el aburrimiento y el silencio? ¡Qué buen tema! Piensen en esa ansiedad que nos da cuando apagamos el celular o se va el internet y nos quedamos a solas con nuestros pensamientos. ¿Esa angustia es real o es simplemente nuestro archivo, nuestro ventríloco interno, entrando en pánico porque se quedó sin estímulos externos para validar que existe? Necesita ruido para sobrevivir. Que nuestra seguridad psicológica es una ilusión y que nuestros pensamientos no son verdaderamente nuestros. La próxima vez que alguien critique ferozmente nuestras ideas o nuestros valores fundamentales, ¿qué pasaría si decidiéramos escuchar con atención sin encender a nuestro ventríloco interno para defendernos? Cuando ese archivo de memoria guarda silencio ante un ataque, ¿quién es el que realmente está escuchando? Es una perspectiva muy retadora que sin duda nos obliga a mirar hacia adentro desde un lugar muy, muy distinto. Es una de esas ideas que te acompañan varios días. Ha sido una exploración verdaderamente reveladora. Agradecemos mucho que nos hayan prestado sus oídos y su tiempo para esta inmersión. Recuerden que la información más valiosa no es la que nos hace ganar debates en Internet, sino la que tiene el poder de transformar profundamente cómo habitamos nuestro propio mundo interior. Hasta la próxima inmersión.